Buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Siendo las 9:22 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 29 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Senador Paraguayo Cubas. Perfecto, vamos a recibir esos cuestionamientos de forma. No habiendo observación, se dará por aprobado. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados. Presentación de senador. Nota presentada por el senador Juan Carlos Galaverna de fecha 26 de marzo de 2019, por la cual comunica que se ausentará a la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Presentación oficial. Carta poder otorgada por el Contralor General de la República, señor Enrique García Ábalos, de fecha 26 de marzo de 2019, por la cual se faculta a los abogados Álvaro Arias, Paola Adriana Villalba Pomata, Guillermo Weiler Pérez y Rafael Gorostiaga Zaguier a representarlo y ejercer su defensa jurídica. Perdón, por favor, señores senadores, señoras senadoras, estamos ante un acto importante en la historia política de nuestro país. Solicito, por favor. Adelante. Carta poder otorgada por el Contralor General de la República, señor José Enrique García Ábalos, de fecha 26 de marzo de 2019, por la que se faculta a los abogados Álvaro Arias, Paola Adriana Villalba Pomata, Guillermo Weiler Pérez y Rafael Gorostiaga Zaguier a representarlo y ejercer su defensa jurídica en el juicio político instaurado. Se toma nota. Seguidamente pasamos al orden del día. Corresponde en este estadio que la Cámara se constituya en tribunal, previo juramento de rigor correspondiente de los miembros presentes, para iniciar el juicio político al Contralor General de la República, José Enrique García Ábalos. Invito a los señores senadores a ponerse de pie. Señores senadores, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al Contralor General de la República, José Enrique García Ábalos. Si así no lo hicieren, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Solicito a la senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta. ¿Me bajo? Señor senador Silvio Adalberto Velar Benítez, jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al Contralor General de la República, José Enrique García Ábalos. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Quiero invitar a los señores Blas Lanzoni y Jorge Querey para el juramento. Senador Juan Darío Monjes también. Ya no tenemos otro senador.
Senador Monjes. ¿Digo el nombre o no? Señores senadores, Blas Lanzoni, Jorge Querey y Juan Darío Monjes, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al Contralor General de la República, José Enrique García Ábalos. Si así no lo hicieren, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Conforme a la resolución 242 de fecha 31 de octubre del 2018, la Cámara de Diputados designó a los diputados nacionales Ramón Romero Roa, Celeste Amarilla Viuda de Boxia, y a Hernán David Rivas para ejercer la representación de la Honorable Cámara de Diputados. Y conforme la acusación ante esta Cámara, quienes quedan debidamente acreditados para el presente juicio político. Igualmente, se acreditan a los abogados Álvaro Arias, Paola Adriana Villalba Pumata, Guillermo Weiler Pérez, Rafael Gorostiaga Zaguier como representantes de la parte acusada. Concedo el uso de la palabra al señor diputado nacional Ramón Romero Roa. Señor presidente del tribunal constituido para el juzgamiento del señor Contralor General de la República, señores miembros del tribunal, señor Contralor General de la República, José Enrique García, y representantes legales, venimos en representación de la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 de la Carta Magna y por resolución número 242 de fecha 31 de octubre del año 2018, hemos sido nominados como fiscales acusadores para representar a la Cámara de Diputados a los efectos de fundamentar las causales que han sido aprobados por la Cámara de Diputados para remitir a este tribunal, de tal manera que se pueda considerar la separación del cargo en base a las causales que vamos a exponer del señor Contralor General de la República. Quiero, en primer lugar, expresar de que la Cámara de Diputados ha analizado exhaustivamente la necesidad de que el tribunal constituido en esta fecha pueda hacer uso de sus facultades y en ese sentido pueda evaluar y calificar cada una de las causales que hemos aprobado en base a la facultad constitucional que ya citara que tiene la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, una de las causales que ponemos a consideración de este tribunal es la siguiente: la comisión de delitos que se refiere a enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de la producción de documentos no auténticos, mal desempeño de funciones, la asignación irregular de viáticos, la contratación irregular de consultoría, la concesión indebida de privilegios y el tráfico de influencias.
Creemos de que en el análisis que va a realizar este tribunal va a concluir de que efectivamente necesitamos más que nunca rectificar el destino de la Contraloría General de la República, por lo que agradecemos esta oportunidad de poder expresar lo que la Cámara de Diputados ha resuelto en su oportunidad. Quiero conceder el uso de la palabra a la colega Celeste Amarilla a los efectos de dar continuidad a la presentación. Adelante, señora diputada. Bueno, muy buenos días. Que Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Acaban de jurar cumplir a cabalidad con sus funciones. Yo también juré no hace mucho. Ahora el pueblo paraguayo está demandando el cese de la impunidad. La patria está demandando que desempeñemos debidamente el cargo para el que nos eligieron. La patria está demandando la destitución de los que han traicionado su confianza, ya sean electos o nombrados. Pero el Parlamento no escucha, porque el Parlamento paraguayo tiene la mala costumbre de hace unos años de no escuchar al pueblo. Este Parlamento hace tiempo no escucha lo que el pueblo le demanda. Y juramos cumplir y no escuchamos lo que nos piden. Solamente escuchamos cuando nos gusta. Escuchamos cuando nos votan y nos llenamos la boca diciendo cuántos votos tuvimos, pero cuando el pueblo quiere que salgamos, no le escuchamos. Y esa mala costumbre tiene que terminar. Hoy venimos a acusar al Contralor General de la Nación, a Enrique García, de hechos que hicieron que ya no tenga credibilidad. El caso Ivesur, donde para ocultar un hecho cuando menos negligente, realizó un hecho peor, falsificó un documento. Y eso lo saben, él y yo. Repartió y se benefició con viáticos abusivos, como acá. Contrató servicios innecesarios prestados por propios funcionarios de la Contraloría. Supuestamente ingresó a sus cuentas bancarias sumas que no se condicen con sus ingresos, como muchos. Hechos que destruyeron la confianza que el pueblo necesita tener en él. El pueblo necesita mantener la confianza en su Contralor porque es el que nos defiende de los abusos de la administración en la administración pública. Necesitamos tener confianza en el Contralor y cuando perdemos esa confianza el Contralor se tiene que ir. Y acá no se juzga si es culpable o no. El Contralor y los señores abogados que le acompañan saben que acá no importa si la municipalidad perdió dinero o no, si la Corte Suprema le salvó o no, si el hecho ocurrió antes o después de ser nombrado. Este es un juicio político, donde se juzgan culpas políticas. Este no es un juicio penal. Acá no venimos a juzgar si es culpable o no. Acá se juzga el impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado. Acá hubieron hechos que causaron daño a su reputación y a su credibilidad y que lo hacen indigno de seguir ocupando el cargo para el que fue nombrado, pues sus actos nos han hecho perder la confianza en él. Es simplemente eso, es simplemente eso. Quien tenía que controlar, quien tiene que controlar la administración pública, administra mal la institución a su cargo, contrata servicios innecesarios, regala viáticos a sus amigos y amigas, contrata cientos de funcionarios recomendados por aquellos a quienes debe controlar, dentro de un miserable escenario de chantaje y extorsión a cambio de impunidad. Eso es lo que pasa con la Contraloría hoy y eso es lo que pasa en su momento, ojalá me toque, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Montan un miserable escenario de chantaje y extorsión a cambio de impunidad, cajoneando expedientes, contratando funcionarios que nosotros le pedimos
Me incluyo por respeto nada más. Ya nadie confía en el Contralor General. Y si bien el daño patrimonial no existió, si bien la Corte le salvó, esta era una Contraloría fuerte, esta era una institución respetada y temida. Hoy es una institución frágil, endeble y quemada. Y el responsable es Enrique García. Podía haber sido otro, pero es Enrique García. Señores senadores y senadoras, la inconducta de muchos exparlamentarios y de muchos que todavía están sentados acá y allá en mi Cámara ha hecho que el Parlamento perdiera prestigio y credibilidad a niveles muy difíciles de revertir. El pueblo espera muestras de que es posible la recuperación moral de sus más genuinos representantes, que somos nosotros. Y esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad de restablecer la credibilidad en dos instituciones. En el Parlamento. Señora diputada, discúlpeme. Le pido por favor se circunscriba directamente a la figura del Contralor, porque usted hace alusión a ambas cámaras y creo que este es juicio político al Contralor. Yo soy presidente del Senado de la Nación y le pido respeto, por favor. Adelante, señora diputada. Bueno, perdón. Es tiempo nomás que llamemos a las cosas por su nombre, pero está bien. El Contralor Enrique García no se ha comportado a la altura que merecían los cargos que ocupó. En todos ellos se ha visto envuelto en hechos que han sembrado la duda y han socavado su reputación y su prestigio. Porque han dañado lo más importante de la cabeza de una institución encargada de controlar al resto del Estado. Han dañado la credibilidad en su persona y en la institución. Y por eso tiene que irse, por eso tiene que ser destituido, porque el principal capital de la Contraloría General de la República es su credibilidad, su confiabilidad, su reputación. Eso se ha perdido. Y no es poca cosa. Al anterior le sacaron porque su secretaria marcaba tarde para cobrar horas extras. Y todavía acá hay quienes votaron por la destitución. No defiendo al anterior, pero el que roba una gallina también es un ladrón. Y el que roba la esperanza de que la administración pública sea controlada es un criminal. Porque a un pueblo que le han mentido tantas veces, que le han robado tantas veces, que ha perdido la confianza, antes de perder la fuerza le queda la esperanza. El juicio político es un proceso del orden constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos señalados por la Constitución. El principio de responsabilidad implica no solo tomar decisiones, sino también asumir las consecuencias que tengan las decisiones que se han tomado y responder por las mismas ante quien corresponde. Estamos en ese estado, no se aferre al cargo, doctor García. Usted ha perdido la confianza de muchos paraguayos y ha hecho perder la credibilidad de la propia Contraloría. Usted tiene que irse, doctor García, no se aferre al cargo. En representación de la Nación Paraguaya y de la Cámara de Diputados… No se puede hacer interrupciones, disculpe. Señor senador, en este estadio tienen los fiscales la posibilidad de extenderse en tiempo y nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer las observaciones cuando llegue el momento. Adelante, señora diputada. Quiero volver a reiterar que este es un juicio político, no es un juicio penal. No estamos obligados a demostrar la veracidad de los hechos que han conducido al Contralor General de la Nación a este estadio. No estamos obligados a demostrar si esos hechos son hechos punibles, si son delitos o no. El señor Contralor tiene que irse a su casa y tiene que defenderse ante el órgano jurisdiccional correspondiente de los hechos que se le acusa. Incluso puede salir sobreseído de esos hechos, pero él ha perdido la credibilidad y por eso no puede seguir estando al frente de la Contraloría. En representación
de la nación paraguaya, de una parte de la nación paraguaya, vengo a solicitar la destitución de Enrique García, que también juró desempeñar debidamente el cargo y no lo hizo. Hoy la patria se lo demanda, señor García. No son los hechos que usted cometió, es que usted ha perdido la capacidad de generar confianza hacia su persona por los hechos sucedidos. Lamentablemente, esa es la causal de un juicio político. Y yo vengo a pedir su destitución o que usted se retire. Muchas gracias. A usted, señora diputada. Señor diputado Ramón Romero Rúa. Señor presidente, en este momento quisiera que el compañero Hernán Rivas pueda dar continuidad refiriéndose a dos causales que hemos mencionado específicamente. Adelante, señor diputado. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, senadoras, senadores. Bueno, yo voy a hablar sobre la comisión de hechos punibles cometidos durante el ejercicio de la función. El señor Enrique García asumió como Contralor General de la República en fecha de 2 de noviembre de 2016. Sin embargo, no puede olvidarse que Enrique García, antes de asumir este cargo, estuvo ejerciendo la función pública en otras entidades del Estado, ocupando el cargo de Procurador General de la República desde marzo de 2008 a agosto de 2012 y como director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Podrá observarse que el señor Enrique García, desde el año 2008, estuvo ocupando cargos en la función pública, que si bien hubieron periodos o intervalos de tiempo en que no estuvo en la función pública, este tiempo fue muy corto. Sin embargo, haciendo una apreciación global del tiempo en que estuvo en la función pública hasta la fecha, se podrá advertir objetivamente que el señor Enrique García, conforme al informe ejecutivo emitido por la UIF-CEPRELAT, realizó depósitos en su cuenta bancaria entre 2012 y 2017 por un total de guaraníes 4.462.355.395 guaraníes. Concretamente, en el cargo de Contralor General de la República, el señor Enrique García, entre el año 2016 y el año 2017, realizó depósitos en su cuenta bancaria por un valor total de guaraníes 1.622.204.549 guaraníes. En cambio, se debe destacar que estos depósitos de sumas de dinero ante los bancos no incluyen las sumas percibidas en concepto de salario como Contralor General de la República, razón por la cual se tiene la sospecha cierta que los depósitos efectuados no provienen de sus ingresos como funcionario público. Con relación a estos depósitos de sumas de dinero realizados en dos de sus cuentas bancarias, tampoco podría sostener el señor Enrique García que dichos depósitos provengan de las eventuales utilidades que pudo haber recibido como socio activo de la firma 6 de abril S.A., pues dicha empresa desde el año 2016, fecha de la Constitución, y el año 2017 ha declarado sin movimiento ante la SEP, Subsecretaría del Estado de Tributación. Además, haciendo una valoración objetiva de la información proveída por la SEP ante la UIF-CEPRELAT, se desprende que los fondos que ingresó al sistema financiero con sus respectivas cuentas tampoco pudo provenir del ejercicio de la profesión privada, por dos motivos. Primero, porque desde noviembre de 2016 asumió el cargo de Contralor General de la República, y con lo cual se encuentra imposibilitado a ejercer ninguna otra función o el ejercicio a la profesión. En segundo lugar, en el hipotético caso
de que se sostenga, que sea un concepto de créditos que tenía antes de ejercer nuevamente la función pública. Debe resaltarse que en el año 2017 el señor Enrique García declaró sin movimiento en el formulario 120 IVA. El señor Enrique García declaró sin movimiento, en el año 2017 el formulario 120 IVA. Documento que demuestra que no facturó en concepto de pagos de honorarios profesionales. Cabe destacar que el señor Enrique García, a más de las sumas de dinero ingresadas en sus cuentas bancarias y en las cuales no se compadecen con sus ingresos como funcionario público, tampoco posee otra cuenta corriente en otra entidad bancaria. También posee otra cuenta corriente, la entidad bancaria BBVA, en la cual tuvo un movimiento entre el año 2016 y 2017 por un valor de guaraníes 74 millones. Estas sumas descritas más arriba son sin incluir la suma de dólares americanos por el valor de 79.071 entre el año 2012 y 2017 que fueron movilizadas en su cuenta corriente en dólar perteneciente también al Banco Itaú. Asimismo, es titular de varias tarjetas de créditos cuyas líneas van hasta la suma de guaraníes 51 millones. Entre otros de los bancos, el señor Enrique García también es titular de otra cuenta corriente en dólares americanos, la cual tuvo un movimiento por valor de $100.000, 632 dólares americanos, y que a la fecha se encuentra inactiva en el Banco Continental. Como podrá verse, todos estos datos denotan objetivamente de que existen elementos suficientes y razonables que permiten sostener de manera responsable de que existe una alta sospecha de un incremento del patrimonio del señor Enrique García que no se compadece con sus ingresos como funcionarios públicos. Es decir, en principio, existe mérito para afirmar que existen elementos contundentes de que dicho incremento en su patrimonio no provendrían de cuentas lícitas o conocidas. Precisamente viene a consolidar esta hipótesis que el señor Enrique García, además, es propietario de 2 inmuebles, los cuales deberán ser objeto de investigación en el ámbito e institución competente. Ante la sospecha de la comisión de hechos punibles cometidos durante el ejercicio de la función pública, pues no debe perderse de vista que los montos mencionados más arriba son sin incluir el valor de estos inmuebles, como así también las mejoras que se pudieran introducir en los mismos, cuya situación hará que el valor de los inmuebles se incrementen. Y esto es importante, señores senadores, esto es importante que escuchen detenidamente. Por otro lado, tampoco es un dato menor que el señor Enrique García, durante el año 2017, ejerciendo el cargo de Contralor General de la República, solo en el mes de agosto de este año realizó 4 depósitos en efectivo en una de sus cuentas corrientes por valor de 320 millones. Es decir, siendo Contralor General de la República, efectuó depósitos en efectivos que no provienen de sus haberes como funcionario público. Tal es así que en fecha de 21 de agosto de 2017 depositó guaraníes 50 millones. Luego de tres días realizó otro depósito por el mismo valor. Posteriormente, en fecha de 28 de agosto de 2017, 4 días después,
depositó la suma de guaraníes 100 millones. Y por último, en fecha de agosto de 2017, a 3 días, vuelve a depositar la suma de guaraníes 120 millones, totalizando la suma de guaraníes 320 millones. Cabe recalcar que esta suma no fue declarada por el señor Enrique García en el formulario 120 IVA, con lo cual denota que no pudo ser producto del ejercicio de la profesión ni como utilidades obtenidas de la empresa en donde se encuentra vinculado como socio, tal como se ha desarrollado más arriba. Señores senadores, todos los datos y circunstancias señaladas más arriba denotan claramente de que existen motivos serios que comprometen al actual Contralor de la República en la comisión de hechos punibles cometidos durante el ejercicio de la función pública y que demuestran de que existen elementos de sospecha para sostener que el señor Enrique García habría incrementado su patrimonio sobre la base de ingresos que no provienen de sus remuneraciones como funcionario público y que provendrían de fuentes no lícitas. Razón por la cual no puede negarse de que existen méritos y justificativos serios para que el señor Enrique García sea objeto de investigación penal. Ahora entramos en comisión de hechos punibles comunes. Al no compadecerse sus ingresos y movimientos de sumas de dineros en sus distintas cuentas, con los percibidos en concepto de remuneraciones como funcionario público, se estaría ante la comisión de hecho punible de enriquecimiento ilícito que corresponde a la categoría de crimen según la ley penal. Asimismo, al contar con elementos suficientes que demuestran que la suma de dinero depositada en sus distintas cuentas, ya sea en guaraníes y en dólares, no provendrían de sus ingresos legales. También se está ante la sospecha de un caso de lavado de dinero, pues el origen de esos fondos no podrían provenir de sus fuentes no legales, que al ser introducida al sistema financiero haya sido con el propósito de ocultar el origen real de esos fondos. Además, no debe perderse de vista que al haber constituido una SA conjuntamente con su director jurídico de la Contraloría General de la República, con un capital inicial de 1.000 millones, cuyo objeto social era actividades del sector inmobiliario, se estaría también ante el hecho punible de lavado de dinero, artículo 196 del Código Penal. Esta presunción se consolidaría en caso de que dentro de la investigación se demuestre que el dinero utilizado en sus cuentas provendrían de alguno de los delitos subyacentes de lavado de dinero, cohecho, por ejemplo, y las cuales se pretendrá ir legítimamente a través de las mismas. Esta enumeración no es taxativa, pues la investigación fiscal iniciada podría determinar la existencia de otras conductas de relevancia penal que podrían ser inversas en distintos tipos penales y las cuales hayan sido cometidas en función de facilitar la comisión de los hechos punibles que hoy le son atribuidas al señor Enrique García, tales como la evasión impositiva y la declaración falsa. Al respecto, se ha
podido constatar que el Ministerio Público recibió el informe de la CEPRELAP, cuyo documento fue sometido a un análisis de mérito, conforme lo dispone el artículo 285 y el 18 del Código Procesal Penal. Por parte de la Dirección de Delitos Económicos y Anticorrupción, dependencia, esta determinó la existencia de información fáctica relevante que ameritaba la apertura de una investigación penal y a cuyo cargo quedó la unidad del agente fiscal Victoria Acuña. En ese sentido, recibía la documentación e información por parte de la unidad penal a cargo de la investigación, la agente fiscal abogada Victoria Acuña, tal cual dispone el Código Procesal Penal, procedió a comunicar el inicio de investigación correspondiente ante el Juzgado Penal de Garantías y con lo cual comenzó a requerir la información relevante de la causa, para la causa. Por otro lado, es necesario señalar y aclarar que en relación a la acusación inicialmente presentada en contra del Contralor García por el caso de Ivesur, la Cámara de Apelaciones en disidencia resolvió que primeramente debe ser destituido para que sea admitida la imputación fiscal, lo que significa que para estos dos nuevos casos en lo que existe sobrados elementos que señalan la comisión de hechos punibles, quedan en manos del Senado de la Nación, constituido en órgano juzgador, que estos crímenes quedan impunes o efectivamente se pueda avanzar en el proceso penal con la investigación correspondiente. Muchas gracias, presidente, senadoras y senadores. Muchas gracias a usted, señor diputado. Se concede uso de la palabra al señor diputado Ramón Romero Rojas. Señor presidente, de hecho no podemos reivindicar para el juicio político los mismos estándares que se exigen para un procedimiento penal, ni en materia probatoria, ni en el grado de convicción necesario para emitir un veredicto condenatorio. A este último efecto, la honorable Cámara de Senadores, constituida hoy en tribunal, solo precisa indicios relevantes de responsabilidad por una o más de las causales que hemos mencionado, porque eso le faculta la misma Carta Magna. La absoluta certeza, a fuerza del principio de duda que favorece al responsable de la institución, es competencia del Poder Judicial. Debe comprenderse que el control político sobre las actuaciones de una autoridad pública es mayormente subjetiva, a diferencia del control jurídico que es mayormente objetivo. El primero lo realiza el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo tiene en su origen una legitimidad popular, y el segundo, el Poder Judicial. Los legisladores somos electos debido a una representación política y no precisamente por nuestra versación técnica legal. Entonces, como representantes de la soberanía popular, la decisión que terminemos adoptando en este juicio político debe producir la confianza o la desconfianza, en este caso, que tiene la ciudadanía en la gestión del Contralor General de la República, con absoluta libertad de criterio y sin reparar con los formulismos o rigorismos propios de la justicia ordinaria. En ese sentido, un gran político y versado en temas jurídicos, conocido por todos nosotros, el doctor Evelio Fernández Arévalos, decía en la Convención Nacional Constituyente, y uno puede encontrar en el acta de la Convención Nacional Constituyente del año 1992 lo siguiente: en la Cámara de Senadores, la que en juicio político juzga a los acusados o los declara o no culpables, pero ¿qué sentido tiene la
declaración de culpabilidad, se pregunta Evelio Fernández, no los declara culpables en un sentido judicial del término. No se trata de un acto de un magistrado, de un organismo, sino se trata de una decisión política. El juzgamiento tiene como único y exclusivo efecto separarlos de sus cargos de la forma tal que si la Cámara de Senadores acoge la acusación formulada por la Cámara de Diputados y tipifica como causal el mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes, eso no significa que el funcionario sujeto al juicio político ha de estar condenado como delincuente para las dos últimas hipótesis. El juzgamiento se da en el ambiente exclusivamente político. Podemos seguir afirmando de que de todas las inconductas que hemos mencionado en el libelo acusatorio, solo la primera fue calificada propiamente como delito en el libelo acusatorio que hemos remitido a la Cámara de Diputados debido a la imputación fiscal ya formulada en su oportunidad. Y además de eso, hemos mencionado una serie de otras conductas que indudablemente constituyen mal desempeño de funciones. Creemos, señor presidente, señores miembros del tribunal, de que el Contralor General de la República, abogado José Enrique García Ábalos, no ha cumplido con la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la tarea de Contralor General, y en ese sentido entendemos de que este tribunal debe indefectiblemente separarlo del cargo que actualmente ocupa como Contralor General de la República. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor diputado, consulto si los señores fiscales van a ampliar su exposición o ya se concluyó la presentación. Señor diputado. No, estamos desarrollando, presidente. Sí, adelante. Adelante. Tiene el tiempo necesario, señor diputado. Muchas gracias, presidente. No es este el estadio, señor senador. No. Debemos ceñirnos a lo que dice el reglamento interno. Es que la aclaración no corresponde en esta instancia. No corresponde. Señor, discúlpeme, señor senador, los señores fiscales están en este momento en el estadio de la presentación de todas las pruebas y tienen todo el tiempo necesario. Nosotros vamos a tener nuestro momento para hacer las consultas. Lo están desarrollando, señor diputado. Y todos los elementos que ellos presentaren se va a correr traslado a los miembros del tribunal. Están desarrollando, por eso
consulté al señor diputado Romero Roa si ellos ya concluyeron su presentación y me acaba de afirmar que ellos van a seguir con la acusación. ¿Es así, señor diputado? Así mismo, señor presidente. Adelante, señor diputado. Gracias, presidente. De hecho, vale una aclaración, presidente, en base a la preocupación del senador Víctor Ríos, de que la Cámara de Diputados ha remitido a la presidencia del Senado todas las documentaciones que requiere justamente la acusación aprobada por esta Cámara que representamos. Entiendo de que eso está en secretaría y puede ser remitido a cada miembro de este tribunal. Creo que vale esa aclaración, presidente, para el señor miembro de este tribunal. Nosotros hemos manifestado en principio que venimos a establecer justamente formalmente las causales que motivan la acusación aprobada por la Cámara de Diputados, que se refieren a comisión de delitos, que nos referimos específicamente en el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y además de eso, de la producción de documentos no auténticos, mal desempeño de funciones, la asignación irregular de viáticos, la contratación irregular de consultoría y la concesión indebida de privilegios y el tráfico de influencia. Son los motivos, las causales que motivaron justamente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de esta presentación ante este tribunal. Muchas gracias, presidente. A usted, señor diputado. Quiero hacer unas precisiones, si me permite, antes. Quiero comentar nomás sobre el calendario y el itinerario a seguir. Hoy, 26 de marzo, estamos en la etapa de acusación. El 23 de abril el acusado va a ejercer su defensa y va a ofrecer pruebas. El 24 de abril, el tribunal va a admitir o va a rechazar las pruebas ofrecidas. El 24, ese mismo día, una hora después, las partes van a formular alegatos y el tribunal va a realizar el llamado de autos para sentencia. Ese es el itinerario que tenemos y el día 24 a las 16 horas el tribunal delibera sobre la culpabilidad o no del acusado. Senador Baqueta, brevemente. Era una consulta nomás para los miembros de la acusación, si se puede, porque yo solamente una consulta le quiero hacer. Si los señores fiscales están dispuestos a acceder a la consulta. Sin ningún problema, presidente. Resulta que nosotros debemos de continuar de tal manera a aclarar algunos criterios que aún no son aclarados ante el Pleno. Adelante, señor diputado. Bueno. No, ¿van a continuar? Sí. Bueno, usted me cayó, presidente. No, quería... Adelante, señor diputado. Centrémonos de acuerdo a la preocupación que existe de parte de algunos miembros de este tribunal en la acusación que venimos a sostener como comisión acusadora por delegación de la Cámara de Diputados. Inicialmente se atribuyen al Contralor General de la República 5 cargos de superlativa gravedad que motivan su enjuiciamiento político. Primero, los graves hechos que se le imputan por el Ministerio Público en la causa penal caratulado Rodolfo Duarte López, José Enrique García Ábalos y Julio Orlando González Jiménez sobre producción de documentos no auténticos, vinculados a una condena que dejara firme en perjuicio de la Municipalidad de Asunción para favorecer a la firma Ibesur Paraguay por nada más y nada menos
que la suma de 18.975.014 guaraníes, cuando se desempeñaba como director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Segundo, la asignación irregular de viáticos por un total de 22.457.000 guaraníes para un viaje al exterior en beneficio propio y de otros funcionarios de la institución. Tercero, la contratación de una consultoría innecesaria por la suma de 108 millones de guaraníes para elaborar un manual de funciones, existiendo reparticiones internas competentes para realizar dicha tarea, con el agravante de haber contratado y abonado la suma mencionada a quien luego nombraría como directora general de su gabinete. Cuarto, la aplicación de una reprogramación presupuestaria para otorgar rubros adicionales a sus allegados y a la modificación de la estructura orgánica de la Contraloría para colocar a funcionarios privilegiados. Quinto, el tráfico de influencias para dilatar la imputación por el aludido tema de Ivesur Paraguay, evidenciado en escuchas telefónicas filtradas a la prensa, en connivencia con el exsecretario y con un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. De todas estas gravísimas inconductas, solo la primera fue calificada propiamente como delito en el libelo acusatorio debido a la imputación fiscal ya formulada sobre el mismo cargo. Efectivamente, la asignación irregular de viáticos, la contratación direccionada de una consultoría superflua y el desvío de una reprogramación presupuestaria para beneficiar a leales y secuaces genera un superlativo daño económico para la entidad superior de control ocasionado por quien ni más ni menos debía custodiar la integridad patrimonial de la institución que encabeza y en general de todo el Estado paraguayo. Estos verdaderos abusos de poder bien podrían subsumirse en tipos como la lesión de confianza prevista en el artículo 192 del Código Penal o la administración del provecho en provecho propio tipificado en el artículo 8 de la ley número 2523/04, suponiendo por ende delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Por su parte, el tráfico de influencias se encuentra definido y penado en el artículo 7 de la ley 5223/04, aparejando además un delito común. En esta inteligencia, las acusaciones catalogadas como mal desempeño de funciones también involucran hechos penalmente relevantes cuyos antecedentes deben pasarse a la justicia ordinaria en cumplimiento del artículo 125 infine de la Constitución Nacional. Sucede que el mal desempeño de funciones como causal de enjuiciamiento político es omnipresencia e incluye a las demás. Los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y los delitos comunes también comportan mal desempeño en mayor o menor medida, atendiendo a la imagen de integridad, decencia, rectitud y moralidad que debe proyectar un servidor público. Con mayor razón, la cabeza encargada de mantener la transparencia de la administración financiera estatal. En otras palabras, desempeña mal su cargo quien lo ensucia y deshonra con hechos que están fuera de la ley. No es incorrecto, en consecuencia, incluir bajo dicha causal amplia las perpetraciones del funcionario acusado o afectado en este juicio político que también lo colocan como autor o partícipe de hechos punibles. A mayor abundamiento y que correctamente enseña el ex subcontralor general de la República, ex asesor y ex asesor jurídico de la Presidencia de la República, doctor Emilio Camacho, en sus lecciones de Derecho Constitucional, en concepto de mal desempeño de funciones, compete exclusivamente al Senado y es inescrutable por los demás poderes del Estado. Un agente estatal incurre en mal desempeño de funciones no solo cuando desnaturaliza sus atribuciones y desvía sus prerrogativas, sino con cualquier acción o
u omisión que revele su incapacidad o la falta de idoneidad o la falta de moralidad para el cargo, incluyendo, por supuesto, a los delitos cometidos o no en el ejercicio del mismo, dado que la vida pública y la vida privada del funcionario se encuentran indisolubles, amalgamadas y abiertas al escrutinio de la ciudadanía. Así que a pesar de que se suele definir a esta causal de manera residual y por exclusión de las otras dos referidas a la comisión de hechos punibles, una interpretación amplia permite incluir a estas últimas en la amplitud conceptual de la primera. Sea como fuese, no huelga recordar que en cualquier tipo de juicio, y en esta materia de juicio político, no constituye excepción. Lo importante son los hechos acusados y no el modo que se hayan calificado en la acusación. Todas las calificaciones son siempre provisionales hasta la sentencia. Lo significativo y sustancial es aquello que el enjuiciado o el afectado hizo o dejó de hacer, y no si la acción u omisión quedó incursa o no u otra causal constitucional, mientras sea en algunas de ellas. A propósito de los hechos punibles que indica la Contralor General de la República en el libro acusatorio, consideramos oportuno realizar ciertas precisiones para mayor claridad. En primer lugar, y tratándose de delitos de tipo funcional o no, la Carta Magna no exige la condena previa del enjuiciado políticamente en sede penal. Por tal razón, el artículo 225 de la Constitución Nacional habla de la supuesta comisión de delitos, que ya no sería supuesta si existiera una sentencia condenatoria firme. Además, la misma obliga a pasar los antecedentes a la justicia ordinaria, indicando una actividad previa y no posterior al juzgamiento en el ámbito jurisdiccional. Esto último, desde luego, para los cargos por los cuales ya no se estuviera procesado el acusado políticamente. Vayamos por parte. En cuanto a la imputación admitida contra el Contralor General de la República en la causal número, específicamente relacionado al expediente gratulado, Rodolfo Duarte López, José Enrique García Ábalos y Julio Orlando González, producción de documentos no auténticos, el artículo 302 del Código Penal, Procesal Penal establece lo siguiente: cuando existan suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, el agente fiscal interviniente formulará la imputación en un acta por la cual se informará al juez penal competente. Estos suficientes elementos de sospecha que encontró la Fiscalía especializada en delitos económicos y anticorrupción son también suficientes para emitir el veredicto de condena en este juicio político, como tenemos visto más arriba. Recuérdese que la Honorable Cámara de Senadores, constituida en tribunal, solo debe analizar la verosimilitud de la atribución delictiva, y a tal efecto bastan sobradamente las evidencias que sirvieran al Ministerio Público para imputar en su oportunidad. En ningún modo que el hecho punible imputado al abogado José Enrique García Ábalos fuera cometido antes de su juramento como Contralor General de la República. Cuando el artículo 225 de la Constitución Nacional establece como causal de enjuiciamiento la comisión de delitos comunes, no diferencia a los perpetrados antes o después de asumir el cargo, y donde la ley no distingue, tampoco debemos hacerlo como reza el aforismo latino recogido en el Digesto de Justiniano. Es más, si el delito imputado al servidor público es anterior a su designación, con mayor razón debería ser objeto de juicio político, dado que el cargo no se quiere como un privilegio personal, ni como patente de corso para exonerarse de la responsabilidad criminal. Por otra parte,
cuando la honorable Cámara de Senadores, Diputados, eligió a José Enrique García de la terna enviada por la Cámara de Senadores, no se conocían aún los pormenores de su actuar como director jurídico de la Municipalidad de Asunción, que recién salieron a luz posteriormente. No podrá decirse entonces que tales antecedentes indefectiblemente se tuvieron o debieron tenerse en cuenta durante el proceso de selección. Para el constitucionalista argentino Germán Vidal Campos, solo podría suponerse que un candidato fue seleccionado a sabienda de los indicios delictuales sobre su persona si ya estaba procesado penalmente al tiempo de su nombramiento. El abogado Enrique García fue imputado después. Las situaciones son radicalmente distintas. En lo que hace a los viáticos despilfarrados, a la consultoría erogada sin que hubiese necesidad y a la aplicación arbitraria de la privación presupuestaria por el ejercicio fiscal 2016, es importante mencionar como hecho nuevo y conocido con posterioridad a la aprobación del libro acusatorio que varios funcionarios de la Contraloría General de la República presentaron ante la Fiscalía General del Estado una nueva denuncia penal por tales defraudaciones contra el Contralor General, atribuyéndole la comisión de estafa, artículo 187 del Código Penal, lesión de confianza, artículo 192 del Código Penal, y tráfico de influencia, artículo 7 de la ley número 5223/04. Una vez más, debemos subrayar de que el análisis de estas inculpaciones debe ser político y como tal, medir su impacto en la credibilidad del enjuiciado al frente del órgano encargado de controlar y supervisar el uso de los recursos públicos. En este escenario, la politicidad resultan suficientes para condenar criterios de oportunidad e indicios verosímiles sin exigirse una prueba exhaustiva y de plena certeza, que en todo caso deberá colectar el Ministerio Público. Bien explica la compatriota Lilia María José Acuña, becaria de la Agencia Española de Cooperación de la Universidad de Sevilla, lo siguiente: no podemos considerar que el Poder Legislativo o Congreso Nacional administre justicia, función que ejerce el Poder Judicial en nuestro organigrama constitucional. Por lo tanto, no podemos considerar al Senado con la facultad suficiente para determinar los hechos punibles y por ende la aplicación de sanciones, sino presumir que suceden circunstancias que ameriten una investigación más acabada a fin de establecer las responsabilidades. Para culminar, y en lo referente al tráfico de influencia, en los audios de público conocimiento podemos describir lo siguiente, de que el abogado José Enrique García Ábalos inclusive puede alegar que su voz no aparece en las grabaciones. Sin embargo, en las conversaciones mantenidas por el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lindman, con el senador Adolfo Ferreiro del periodo anterior y el agente fiscal, la agente fiscal Nadine Portillo, se escuchan claramente las maniobras para manejar la causa, como literalmente dice los interlocutores. Así que no podrá escucharse al abogado José Enrique García Ábalos directamente, pero sí se escucha a otras personas de quienes se valía, a quienes utilizaba, instigándolo a traficar influencias en su único beneficio. Respecto a la legalidad o ilegalidad de los audios filtrados, ya se verá en el proceso respectivo si sirven o no como material probatorio, pero nada obsta a su reproducción en esta audiencia, máxima cuando ya tuvieron sobrada difusión en los medios masivos de comunicación. Además, y como dejó sentada la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo de sentencia número 1323 de fecha 21 de septiembre del año 2012, el carácter político y no judicial del juicio político origina en su realización que en su realización no se apliquen las normas propias de un juicio realizado en la sede judicial.
Realizada esta introducción aclaratoria, daremos seguidamente lectura del texto íntegro del libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados en mayoría calificada y que ha sido presentado en su oportunidad a la presidencia de la Cámara de Senadores, y por utilizar mejor el tiempo solicitaría que la Secretaría pueda remitir a cada miembro del tribunal el libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados. Señor diputado, ya se procedió a la distribución del documento a cada uno de los señores senadores y de las señoras senadoras. Muchas gracias, presidente. Con esto damos por concluido. Así es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Antes, presidente, que tengo que prestar juramento a los que no lo hicieron y están presentes en sala ahora. Antes de concluir la sesión de hoy, debo tomar juramento a los señores senadores que aún faltan jurar. Senador Víctor Bogado, senadora Zulma Gómez, senador Derlis Osorio, senadora Blanca Ovelar, senador Oscar Salomón, senador Fernando Silva Facetti, senador Javier Zacarías Irún. Favor pararse. No. Senador Derlis Osorio. Vino y fue. Entonces, los citados, menos el senador Osorio. Los citados menos el senador Derlis Osorio. Señores senadores, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al Contralor General de la República, José Enrique García Ábalos. Si así no lo hicieren, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden. Senador Sergio Godoy. Sí, presidente, sí, por secretaría podrían afirmar si han recibido las pruebas sobre estas acusaciones. Porque en el legajo no figura, quisiera saber si hay... El artículo 4 claramente refiere que aquí es para escuchar la acusación y se iban a arrimar las pruebas ofrecidas. Quería saber por qué en el legajo no consta. Todo lo que hemos recibido de la Cámara de Diputados se le ha enviado y distribuido a cada uno de los señores senadores y senadoras. Gracias, presidente. Habiendo concluida la presentación de la acusación por parte de la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 4, inciso C de la resolución número 825/15, se corre traslado de la acusación y de los documentos presentados por los representantes de la Cámara de Diputados a la parte acusada, emplazándola para que formule su defensa y ofrezca las pruebas de la que intente valerse el día martes 23 de abril a las 10 horas de conformidad al artículo 5 de la citada resolución. Se levanta la sesión siendo las 10:30 horas de la mañana.